Ejemplo, se escogió aleatoriamente a estudiantes que están en la promoción de un colegio de la ciudad de La Paz y se les midió la estatura en centímetros, obteniéndose los siguientes resultados. Ahí tenemos los resultados. Se pide construir una distribución de frecuencias adecuada para la anterior información. Solo eso nos pide. Solución. Invocamos los datos para hacer el conteo. Enseguida lo hacemos. La variable es la estatura en centímetros de un estudiante de la promoción de un colegio de la ciudad de La Paz. Como hemos visto, ¿no? El enunciado hablaba de estaturas de estudiantes, pero en forma singular hay que definir. Y el tipo de variable. La estatura es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque sus valores son números. Y continua porque se obtiene por una medición por cinta métrica, etc. Ahora, hay que contar los datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Por tanto, n es 26 mayor a 20. Entonces, se aconseja hacer distribución tipo 3. Es una distribución tipo 3, es una distribución de frecuencias que tiene intervalos de clase. ¿No? Es un poco más trabajoso, es un poquito más complejo, pero vamos a hacerlo. Etapa 1. Hay que determinar el rango de los datos originales. Invocar de nuevo los datos porque vamos a hallar el rango. Pero de otra manera, ya hemos hecho el método global en el anterior ejemplo, ahora vamos a ver el método que explico enseguida. El método consiste en hallar el mínimo y máximo de cada fila. ¿Ya? Lo que está dispuesto en horizontal son las filas. De la fila 1, 168, 150, 158, 170, el menor es 150 y el mayor es 170. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos. Seguimos. En la fila 2, entre 169, 154, 150, 157, el menor es 150 y el mayor es 169. Entonces, 150 y 169. Ahí está. Sigamos la tercera fila. En la tercera fila, entre 151, 159, 169, 172, el más pequeñito es 151 y el mayor es 172. Entonces tenemos 151 menor, el mayor 172. ¿No? Vayamos a la cuarta fila. En la cuarta fila, entre 160, 161, 167 y 166, el menor es 150 y el mayor es 167. Entonces, menor 160, mayor 167. Vamos a la siguiente fila. 169, 176, 165 y 166. El más pequeño es 165. Y el más grande es 176. Entonces ahí está. 165 y 176. Estamos en la sexta fila ahora. Entre 167, 153, 164
y 156. El más grande es 105, el más pequeño, perdón, es 153. El más grande en este caso ahora es 167. 153, el más pequeño, el mayor es 167. Y vamos a la última fila. Entre 169 y 166, el pequeño es 159 y el máximo es 166. Listo. Ya tenemos entonces la columna de los mínimos y la columna de los máximos. De la columna de los mínimos debo escoger el más pequeño, 150, 150, 151, 160, 165, 153, 159. El más pequeño es 150, ya sea este o este otro. Este yo voy a usar. Como es el mismo valor, entonces, es el elegido. Este sería el x' min, el más pequeño, ¿no ve? El valor menor de todos los datos. Ya está eso. Vayamos a la columna de los máximos. De la columna de los máximos debo buscar, como estos son valores mayores, debo buscar el más mayor. En 170, 169, 172, 167, 176, 167 y 166, el mayor sería 176. Un óvalo entonces ahí. Y este sería el x' max, el dato mayor. Muy bien, podemos hallar el rango. El rango es x' max más x' min, el dato mayor menos el dato menor. R igual 150 entre, necesitamos el valor de x' max. El x' max acá está, su valor es 176. Tiene que ser 176. Ahora, menos, entonces viene menos. Debe entrar ahora el valor del x' min. El x' min aquí está. Su valor es 150. $176 menos 50, 26. Ahí está el rango. Ya hemos hallado el rango. Etapa 2. Debemos determinar el número de integros de clase de la distribución de frecuencia. Es la fórmula de Sturges. Necesitamos n. N es 26. Y reemplazamos en la fórmula, ¿no? En la regla de Sturges. 1 más 3.3 por logaritmo de n, que en este caso vale 26. Hacen los cálculos. 566. Aquí hay que hacer una aclaración. Entonces, este número 566 está entre el entero 5 y el entero 6. Como es 566, más o menos está por acá, ¿no? Ya. Entonces se debe redondear por exceso al entero inmediatamente superior. Este número 566 está comprendido entre 5 y 6. El entero inmediatamente superior a él, al 566, es 6. Entonces a él ¿no? Se redondea. Sigamos. Redondeo por exceso, ¿no? Etapa 3. Hay que determinar el ancho de clase constante. Tiene su fórmula. Es C igual a R sobre K. Donde R, si recordamos, es el rango.
y K es el número de intervalos que acabamos de calcular. Nos reemplazamos datos. Solamente recordar que el rango es recordemos que R es 26. Nos reemplazamos en la fórmula C igual R es 26 dividido entre K en este caso, ¿no?, vale 6. Dividimos y obtenemos 433. Acá también hay que hacer una aclaración. Estamos entre el entero 4, perdón, y el inmediatamente superior. 433 está más o menos por acá. Y entonces, como hicimos en la etapa 2, lo redondeamos por exceso al entero inmediatamente superior a él, que en este caso es 5. Listo. 5, ¿verdad? Etapa 4, igual, redondeamos por exceso. Etapa 4. Hay que determinar el rango modificado. El rango modificado R' es igual a C por K. C. Entonces reemplazamos datos. C. ¿Cuánto vale C? Acabamos de hallar en la etapa 3. Vale 5. Reemplazamos. Entonces, en vez de C, pongo su valor, que es 5. Por K. El valor de K. El valor de K es 6. Entonces, reemplazamos, ¿no?, por 6. Y tenemos un producto. 5 por 6, 30. Ahí está, ¿no?, el producto, entonces 30, etapa 4. Etapa 5. Hay que calcular el exceso del rango. El exceso se simboliza por E y es la diferencia entre el rango modificado y el R, rango original. Reemplacemos datos, un recordatorio. Hay que recordar que R' es 30 y R 26. Entonces hay que hacer el reemplazo de datos. Y ahí tiene que entrar el valor de R', ¿no? El valor de R' es 30. Entonces 30 va a entrar. Después viene menos, es de la fórmula. Entonces viene acá. Y menos R, que justamente ves 26. Se obtenemos la diferencia 30 menos 26, 4. Es nuestro exceso entonces. En 4 unidades se ha agrandado el rango modificado. Etapa 6. Repartir el exceso en dos partes. Tenemos que el exceso vale 4, ¿no? Hemos salido en la etapa 5, justamente 4. Entonces, este 4
es par. El 4 es un número par. Entonces, esto ¿no? va a definir el camino que deben seguir. El exceso se va a partir en dos partes, en E sub 1, un subexceso E sub 1 y otro subexceso que es E sub 2. Vayamos por el E sub 1. Hay que asignarle valores. Vamos a empezar en 0 y 4 hay que generar. ¿Por qué 4? Porque el exceso es 4, por eso. Si era exceso 6, entonces 6 valores tiene que generar. Depende mucho del valor del exceso, entonces. Entonces 4 valores hay que generar. 0, 0 más 1 es 1. 1, ahí está, ¿no? El 1. 1 más 1, 2. Y 2 más 1, 3. ¿No? Entonces, si observamos para el E sub 1, tengo 1, 2, 3, 4. O sea, lo que es el valor del exceso. Vayamos ahora por el E sub 2. Ya. Para el E sub 2, se arranca, se empieza en el valor del exceso, o sea, 4, ¿no? En 4 tiene que arrancar. Y debe rebajar de 1 en 1, o sea, decrementar de 1 en 1. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. Y 2 menos 1, 1. Ahí está. Esos son los 4 valores, ¿no? Ahora, cada columna, 0 más 4 es 4. 1 más 3, 4. 2 más 2, 4. 3 más 1, 4. Entonces ahí está las 4 columnas, ¿no? Ya, aquí está una segunda columna, una tercera columna y una cuarta. Ya, cuando el exceso es par, ocurre que hay dos columnas centrales, esta y esta, ¿no? A la izquierda deja ¿no? Una columna y a la derecha otra columna. Nos interesa preferentemente las columnas centrales. Entonces tenemos esa, ¿no? La segunda columna y la tercera. Ahí está. Ocurre lo siguiente. A su izquierda está dejando estos dos que están sombreados, una columna, y a su derecha una columna también. Entonces, por eso, ¿no? Si es par el exceso, va a haber dos columnas centrales. Y una de ellas hay que elegir. Elegimos la segunda columna. Por tanto, E sub 1 es 1. ¿Por qué E sub 1 es 1? Porque aquí arriba genera los valores de E sub 1. 1, ¿verdad? Y del E sub 2 vale 3. Listo, ahí está, ¿no? Entonces el E sub 1 y el E sub 2. E sub 1 es 1, E sub 2 es 3, 1 más 3, 4. Siempre tiene que ser el valor del exceso. Sigamos. Etapa 7. Hay que construir el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la última clase de la distribución de frecuencias. Límite inferior de la primera clase. Tiene su fórmula L sub 0 igual a x' min menos E sub 1. Y por si acaso el x' min, si se recuerdan de la
diapositiva 2, ahí x' min es 150. L0 igual. Necesitamos el x' min, ¿no? Que en este caso es 150. Menos, entonces pones menos, E sub 1 y observamos que el E sub 1 es 1. Y 150 menos 1 es 100. Entonces ya está, ¿no? La diferencia nos sale 149. Vayamos al límite superior de la última clase de la distribución de frecuencias. Entonces el límite superior de la última clase es L sub k, x' max, que es el dato mayor, más el subexceso 2. Vamos a convocar de a poco. Acá tenemos el x' max 176, si se recuerdan de esto, ¿no? De lo que hemos explicado ya hace rato. Reemplazamos x' max, que está aquí, 176. Más, dice la fórmula, más, entonces, y tenemos después el valor del E sub 2, que ya tenemos calculado, determinado 3. Entonces, 176 más 3, 179. Entonces ya tenemos hasta la etapa 7 los valores determinados. En la etapa 6 hay que aclarar que hemos elegido el óvalo rojo. Se podía elegir también el óvalo celeste, ¿no? Entonces generarían resultados diferentes cada uno. Pero eso no quiere decir que esté incorrecto, ¿no? Esa aclaración. Etapa 8. Construir los intervalos de clase de la distribución de frecuencias. Y para eso tenemos que recordar que K es 6, que C es 5, L0 149 y LK 179. Entonces, para los enteros vamos a empezar en L sub 0 y después de forma sucesiva hay que ir sumando el ancho de clase constante C para ir determinando todos los límites de clase prácticamente. Entonces vamos a definir en la primera columna el nombre de la variable, que es estatura, que está en centímetros. Y sabemos, ¿no?, que K es 6. 6 intervalos tiene que haber, 6 intervalos de clase. Entonces ahí va el primero, está en celeste, segundo, tercero, cuarta, quinta y sexta, ¿no? Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a empezar en 149. ¿Quién es 140? En L sub 0 va a arrancar. A este 149 hay que sumarle el ancho de clase, o sea, C, que es 5. Entonces, sumando sale
Aquí hay que aclarar, ¿no? Que 5 es el ancho de clase. Pues haciendo del pan, digo acá del haciendo la suma, sale 154. Este 154 lo trasladamos aquí, ¿no? Sigamos. A este 154 le sumo nuevamente el ancho de clase. Le sumamos el ancho de clase, siempre el ancho de clase. Al sumar, obtenemos 159. Este 159 debo colocar aquí. Ahí está. Al 159, el último numerito generado, le debemos sumar el ancho de clase nuevamente, o sea, 5. Y de ahí obtenemos 164. Este numerito lo trasladamos aquí, ¿no? A este número que hemos generado ya, le sumamos el ancho de clase, siempre el ancho de clase, ¿no? Más 5. Y de ahí se obtiene 169. Que lo colocamos aquí. Y así sucesivamente también hacemos para los demás. 169, 169 más 5, 174. Y 174 más 5 es 179. Ahí está. Entonces ya tenemos, ¿no? Ahora la preocupación es la siguiente. El lado izquierdo está vacío. No hay números. Entonces vamos a rellenar eso. Entonces este número bajamos un nivel. Aquí tiene que bajar. 154. El número 159 tiene que bajar aquí. Ahí está. El 164 igual baja un nivel acá. Y así los demás. Ya. Viene la última parte de esta etapa. El primer intervalo siempre debe contener el dato mayor de los datos originales. En este caso el dato menor, 150, está incluido en el primer intervalo. Está justamente después de 149, 150, ¿verdad? Entonces está incluido. Entonces eso es algo importante que debe ocurrir. Si no ocurre, entonces hay que revisar en las etapas que has hecho. Y finalmente el último intervalo también debe contener el dato mayor en este caso. Siempre es forzoso, ¿no? Debe estar incluido en este último intervalo. Si nos fijamos, el dato mayor, 176, está incluido evidentemente en el último intervalo. 174, 175, 176, ¿no? Ahí estaría. Entonces, ya está, ¿no? Está validado ya, entonces podemos proseguir. Los intervalos están ya validados. Tenemos que seguir con la siguiente etapa. Etapa 9 y última. Realizar el conteo de casos para cada uno de los intervalos de clase. Es lo que nos falta. Entonces ahí están los intervalos que ya hemos definido, ya está validado. Y nos creamos una columnita conteo, similar a los otros casos.
los rectángulos correspondientes. Y bueno, va a ser el conteo. Para eso, invocamos a los datos, ¿no? Hay que recordar acá lo siguiente. Estos aquí entran en 149 hasta 154, se computan todos los números mayores o iguales a 149 y menores a 154, ¿no? Entonces aquí hay que también indicar algo. Los números que están a la izquierda son límite inferior. Y este numerito es el límite superior. Ya está. Muy bien. Entonces, aquí el segundo intervalo de 154 y 159, aquí se computa todos los números mayores o iguales a 154 y menores a 159. Pero hay conflictivos, 154 y 154, que aparecen dos límites. Pero en el primer intervalo solamente computa hasta 153. Y entonces 154 estaría en el segundo, ¿no? Si hay un número conflictivo, 159, que está figurando en uno como límite superior y en el otro como límite inferior, entonces lo computa donde está figurando como límite inferior. O sea, este, ¿no? Entonces ya vamos a hacer de esa forma los conflictivos. Entonces, antes de hacer el conteo, si tenemos algún dato conflictivo, entonces hay que incluir el dato en el intervalo donde está figurando como límite inferior, siempre, a los conflictivos. ¿Ya? Ahora sí, 168, el 168 sería en el, ¿no? En el cuarto. Vamos a poner sus nombres más bien, para no confundirnos. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5 e intervalo 6. Ahí está. Entonces el 168 estaría incluido en el intervalo 4, ¿no? Antes del 169 está. Vamos con el 150. El 150 estaría en el primer intervalo, ¿no? Porque después de 149 está 150. Entonces corresponde al primer intervalo. Sigamos. 158. El 158 estaría en el intervalo 2, porque aquí computa hasta menores a 159. Entonces 158 sería menor a 159. Entonces estaría en el intervalo 2. Vayamos con el 170. El 170 estaría en el quinto intervalo, ¿no? Después de 169 estaría 170. Entonces estaría en el quinto un palote. Y sigamos. 169, fíjense, nos fijamos, es conflictivo porque figura en el cuarto intervalo como también en el quinto. Entonces hemos dicho que lo vamos a computar, este tipo de casos, donde está figurando como un límite inferior. Entonces en el quinto intervalo va a ser computado. Ahí está, ¿no? 154 es también otro valor conflictivo. Entonces hemos dicho que lo computamos donde está figurando como un límite inferior, en el segundo intervalo. Sigamos. 150 estaría incluido en el primer intervalo. Después de 149 estaría 150. Entonces estaría en el primer intervalo. Ya está. $157 estaría en el segundo intervalo, ¿no? 154, 55, 56, 57. Estaría acá en el intervalo 2.
Muy bien. Sigamos. 151 estaría en el primer intervalo. Después 149, 150, 151 estaría en el primer intervalo. 159 estaría aquí, figurando con un límite superior y con un límite inferior. Lo computamos, entonces figurando con un límite inferior. Entonces en el tercer intervalo. Ahí está. 169. Es también conflictivo el 169. Donde figura como un límite inferior. Acá. Como un límite inferior, ¿no? Aquí estaría. Muy bien. 172 estaría en el intervalo 5. ¿No? 169, 170, 171, 172. Listo. ¿No? Sigamos. 160 estaría en el tercer intervalo. 161 en el tercer intervalo. 167 estaría en el cuarto intervalo. 166 estaría en el intervalo 4 también. Ya. Y así los demás, ¿no? Ahí. 176. Así vamos haciendo todos los casos. Y ya está, ¿no? El conteo. Añadimos una columna donde es el NI. Entonces, ¿la estructura de quién? De los estudiantes. Entonces, aquí ponemos número de estudiantes. Sigamos. Los rectangulitos para anotar los números. ¿No? Ya, entonces contamos los palotes. 1, 2, 3, 4. Entonces, viene 4. 1, 2, 3, 4. Entonces también 4. Vayamos al tercer intervalo. 1, 2, 3, 4. Sigamos. Vamos al cuarto intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 8. Estamos contando los palotes. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y finalmente, tenemos en el último intervalo un caso. Entonces aquí entra 1. Y entonces, ya está la distribución básica, distribución de frecuencia básica, ya está elaborada.